La historia del peronismo, sexto capítulo. Bienvenidos a Ayer y Hoy. No se pierdan este capítulo de Justa, Libre y Soberana. Nos queda uno para terminar la historia del peronismo, que en realidad no se termina porque tiene plena vigencia en el día de hoy. Aproveche. Justa, libre, soberana. El hombre sabe tanto como recuerda. Esta es la historia del peronismo, pasión y lucha popular. Perón, Evita y su pueblo, buscando hasta el fin su dignidad. Justa, libre, soberana, la patria que tuvo identidad. El sueño de una Argentina grande, el pueblo unido triunfará. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Justa, libre, soberana, la patria que tuvo identidad. El sueño de una Argentina grande, el pueblo unido triunfará. Finalmente, el radicalismo se fractura, se divide en la Convención Constituyente, que era fraudulenta y que es la que se iba a encargar de voltear la Constitución de los Derechos Humanos, primera en el mundo, la de 1949. Esta es la historia a partir de la asunción de Frondizi y de la resistencia peronista, que por supuesto no decaía. Con la proscripción del peronismo comenzó a producirse un amplio debate en las fuerzas políticas. Los integrantes de la Intransigencia Nacional, línea interna del radicalismo con Arturo Frondizi, comenzaron a alejarse de la posición más gorila y antiperonista del unionismo y el antipersonalismo que encarnaban quienes rodeaban a Ricardo Balbín. Cuando el dictador Pedro Eugenio Aramburu anunció al país que habría 2 rondas de elecciones, una para elegir delegados constituyentes para reformar la Constitución y otra para elegir las autoridades nacionales, provinciales y comunales, la puja en el radicalismo se hizo más intensa. La división se materializó con la formación de la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, y la UCRP, Unión Cívica Radical del Pueblo. Los comicios constituyentes realizados en el mes de julio le permitieron una leve ventaja al radicalismo del pueblo. En agosto, en la provincia de Santa Fe, se realizó la reunión de la convención. El doctor Oscar Allende, que encabezó el bloque de la intransigencia, planteó la inconstitucionalidad de la Asamblea. Los intransigentes se retiraron. El resto de los convencionales derogaron la Constitución de 1949 y aprobaron la de 1853, sosteniendo parte de los derechos sociales de la Constitución justicialista.
La fórmula Arturo Frondizi y Alejandro Gómez debía enfrentar a Balbín del Castillo, apareciendo en escena Rogelio Frigerio, editor de la revista que propugnaba un pacto con los peronistas como gestor del pacto Perón-Frondizi. Frigerio viajó a Caracas, donde estaba exiliado Perón, para establecer las bases del pacto. El acuerdo se centraba sobre la libertad de los presos peronistas, la devolución de las organizaciones sindicales a los dirigentes obreros y el reconocimiento y la legalidad del Partido Peronista. El 23 de febrero de 1958, un día antes del aniversario de los triunfos justicialistas del 24, se realizaron los comicios. Arturo Frondizi, con los votos peronistas, fue consagrado presidente de la República. 4 millones de votos contra 2,5 de Balbín del Castillo, que gozaron del apoyo de Aramburu, marcaron el país que querían los argentinos. Ya en 1957 fuimos a verlo a Perón con otros compañeros para pedirle de votar en blanco, porque estábamos proscritos. El voto revolucionario. Y votar en blanco. Y Perón nos convenció con razones. Y nos dijo, vea, los dos son malos. De los dos males hay que elegir el menor. Si nosotros votamos en blanco, gana Balbín, que es la continuidad de Rojas y Aramburu. Este nos vino a pedir los votos a nosotros. Nosotros le dimos los votos, le vamos a dar los votos, pero con condiciones que tendrá que cumplir, que seguro que no va a cumplir. Era la fórmula Frondizi y Gómez. Pero no había fórmula. Venimos a Buenos Aires, no. Cuando Frondizi se anima a alargar las elecciones en todas las provincias, porque venía ganando en algunas, porque el peronismo se presentaba dividido, se anima a alargar, la última elección la ganó en Santa Fe, en todas las provincias. Entonces Perón se niega a concurrir, no quiere, y sale una comisión de Bandor, Olmo, Roberto García y Alonso a verlo a Perón. Y vienen contentos diciendo que lo habían convencido. Y no era que lo habían convencido, era que Perón había encontrado la contratrampa y evitar la división del peronismo. Me di cuenta después. Entonces, acá se comienzan a formar fórmulas y yo aparezco como vicegobernador en todas las fórmulas. Para Muro Flamini, Cámpora Flamini, todos Flamini. Yo no quería aceptar, lo fui a ver a Perón y dije, general, yo aparezco como vicegobernador y yo no quiero aceptar, porque yo sirvo más de donde estoy. Con mis compañeros de siempre, los trabajadores, sirvo más al movimiento que ocupando cargos. Así que no quiero aceptar. Y ahí Perón fue cuando me dijo, hasta ahora usted fue jinete, caballo, ahora va a ser jinete. Y él me puso de gobernador. Y yo a Perón no le podía decir que no. ¿Y la fórmula era Flamini Perón? No era todavía. Vengo yo a Buenos Aires y no teníamos la fórmula. Y una mañana temprano, Marilano Tedesco, te acordás bien, era de los textiles, me llama por teléfono temprano y me dice, la fórmula es Flamini Perón. Y yo dije tan temprano, y estás en pedo, como Perón va a ser vicegobernador. No, pero no tanto eso. Viajo a Montevideo a ver a Pablo Vicente, de ahí me comunico por teléfono con Perón, y Perón me dice, sí, la fórmula es Flamini Perón. Justa, libre, soberana. Volviendo a 1956, la resistencia peronista se encontraba en plena etapa organizativa.
Los exiliados mantenían vínculos con correos que viajaban trasladando documentos, ingresando discos de pasta con las órdenes de Perón y realizando una impresionante tarea de militancia y activismo en cada casa peronista, transformada ahora en unidad básica. El exdiputado John William Cook es el encargado de iniciar la formación de un comando superior vinculado a Juan Domingo Perón. El Bebe Cook se encontraba preso en el sur cuando llegó la decisión desde el exilio. En las circunstancias actuales, es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción. La conducta bien simple y el deber bien claro, que cada peronista, en todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Los peronistas han de hacerse a la idea de que son ellos, y solamente ellos, los que han de poner el esfuerzo y si es preciso el sacrificio. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Los presos políticos suman casi 15.000, que son apenas el 10% de los delegados obreros perseguidos y expulsados. El 9 de junio de 1956 estalla un movimiento cívico-militar encabezado por el general Juan José Valle, para pretender restaurar la democracia en el país. El alzamiento es reprimido brutalmente, fusilándose civiles y militares. En ese tiempo, se debe destacar el desarrollo de la prensa resistente, donde gran cantidad de publicaciones clandestinas alcanzan ribetes espectaculares e inundan kioscos y distribuciones que subrepticiamente las vendían. Es decir, se estaba ejerciendo a pleno la resistencia en el campo de las ideas y en el campo militar. El no cumplimiento por parte de Frondizi del pacto con Perón hizo que esa prensa fuera protagonista de memorables denuncias. Muchas veces sus editores y directores fueron encarcelados y apaleados, pero la prensa resistente ganó la más fenomenal de todas las luchas, la lucha de las ideas. Desafiando el decreto 4161, aprendices de periodistas y escritores fueron nutriendo las páginas de periódicos en distintos tamaños, formas y colores. Se había comenzado a ganar la principal de las batallas, pese a la cárcel y persecución de sus dirigentes, y más allá del líder exiliado, el peronismo estaba vivo. Justa, libre, soberana. La evolución de la humanidad siempre ha ido hacia integraciones mayores. Del hombre a la familia, a la tribu, al estado primitivo, al estado feudal, la nacionalidad que hemos vivido los de mi generación. Ahora ustedes vivirán la etapa que sigue, el continentalismo. Y es posible que sus nietos, sus bisnietos, lleguen a la futura y última integración, que es el universalismo, como aspiración. Nosotros, colonia española, pasamos a ser colonia inglesa. Por eso en la Argentina ha habido una línea anglosajona y una línea hispánica. La línea hispánica ha sido la que siguió con la idea independentista. La otra es la línea colonial. Y en nuestro país la línea nuestra es la línea
de la primera junta, Rosa, que defendió eso, Irigoyen, que fue otro hombre que defendió también, y Perón. Todos los demás gobiernos argentinos han pertenecido a la línea anglosajona y la han servido de una manera directa o indirecta. De manera que todo esto tiene una continuidad histórica en el mundo, pero tiene también en cada país una continuidad histórica, porque los países están viviendo el reflejo de nuestro del mundo. Ya en el año 1949 dije, con motivo del Tratado de Complementación Económica, que tenía por finalidad constituir una comunidad económica latinoamericana con fines de integración continental, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Ahora es preciso que sin pérdida de tiempo se unan férreamente para conformar una integración que nos lleve de una buena vez a constituir la patria grande que la historia está demandando desde hace casi 2 siglos y por la que debemos luchar todos los que anhelamos que nuestros actuales países dejen de ser factoría imperialismo y tomen de una vez el camino de grandeza que nos corresponde por derecho propio. El futuro de un mundo superpoblado y superindustrializado será de los que dispongan de mayores reservas de comida y de materia prima. Pero la historia prueba que tales reservas son solución solo si se las sabe y se las quiere defender contra el atropello abierto disimulado de los imperialistas. Una humanidad realizada. Justa, libre, soberana. El deporte, que en la Argentina había alcanzado su máximo auge en los 10 años del gobierno peronista, mostraba rebotes de aquella época cuando Juan Manuel Fangio, quien había logrado su primer título mundial en 1951 y reiterado el mismo en 1954, 55 y 56, se dedicaba a buscar en 1957 su 5º título mundial de automovilismo en Fórmula 1. El Chueco produciría así una hazaña hasta hoy no igualada. Fangio había nacido en Balcarce el 24 de junio de 1911. Había comenzado como corredor de turismo carretera. El Gran Premio de Alemania en 1957 fue un verdadero deleite para los amantes de los fierros. Fangio, que ya tenía 46 años, debido a una falla mecánica, se había retrasado 48 segundos. Hofford y Collins mantuvieron la ventaja sobre Fangio hasta la vuelta 16. En la vuelta 20, Fangio aceleró a fondo. En una hazaña espectacular en la curva norte, Fangio supera a Collins y va en procura del puntero Hofford. Bate el récord del circuito y pasa a comandar el lote, transformándose en el quíntuple campeón mundial. Fangio ganó 24 de las 51 carreras que corrió. En 1995, Juan Manuel Fangio se hizo inmortal. Argentina tuvo también en aquella época a Froilán González como vicecampeón del mundo. Fue una página de oro que comenzó a desarrollarse por el apoyo que el gobierno peronista daba al deporte. Justa, libre, soberana. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. El mundo parecía enloquecer.
había aparecido el rock and roll. Bill Haley y sus cometas y Elvis Presley eran un idioma nuevo para los jóvenes argentinos que habían visto cómo se pintaban con cal los árboles por una epidemia fuerte de poliomielitis. Las vacunas Salk y Sabin, junto a los pulmotores, eran una característica de aquella sociedad. La penetración norteamericana a través de la música tuvo una magnitud impensable. Simultáneamente en la Argentina se habían comenzado a organizar grupos juveniles nacionalistas que en 1958, con la asunción del gobierno de Frondizi, empezaron su crecimiento y fueron el origen del inicio de una vanguardia combativa que en la década del 70 alcanzarían roles dramáticos. Así, la Unión Cívica Nacionalista asistió al nacimiento de Tacuara, que posteriormente se dividiría en Movimiento Nacionalista Tacuara y Movimiento Revolucionario Tacuara. Este último protagonizaría luego el asalto al policlínico bancario de la Avenida Gaona, mientras que grupos no peronistas y filonazis se veían representados en la Guardia Restauradora Nacionalista que orientaba el sacerdote Julio Mendil. La revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Por su parte, la izquierda asistía a la aparición de la Revolución Cubana, y estos sectores juveniles se enfrentarían en las calles cuando Arturo Frondizi estableció la enseñanza libre. Laicos y libres peleaban por la ley 1420. Se estaban perfilando en estas luchas los futuros dirigentes. Justa, libre, soberana. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar a este país, para lanzarlo hacia adelante. Habrá que construir puentes, diques, caminos, oleoductos, usinas y fábricas sobre toda la República. Habrá que volcar tractores, equipos de electrógeno, talleres y máquinas agrícolas sobre todos los campos. Tendremos que multiplicar los camiones, los vagones y las locomotoras. Las alas argentinas surcarán todos los cielos y la bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. Tendremos que movilizar todas las energías y todos los recursos. El destino nos ha lanzado un desafío y el pueblo argentino ha aceptado ese desafío. Tenemos que vencer, porque esta lucha sin cuartel la hemos de librar en nombre de la justicia y en nombre de la libertad. El 1 de mayo de 1958, el dictador Aramburu le coloca la banda presidencial a Arturo Frondizi, que llegaba a la primera magistratura. Richard Nixon, entonces vicepresidente norteamericano, asistió a la asunción. El gobierno de Frondizi acentuó la idea desarrollista industrial, pero recibía constante presión de los militares liberales de la llamada Revolución Libertadora. Su proyecto Petróleo trajo arduas discusiones. América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Deberá alzar su propia industria pesada, su industria petroquímica y sus fábricas de equipos. Deberá construir centrales hidroeléctricas y reactores nucleares. Tendrá que mecanizar y electrificar las explotaciones rurales para multiplicar la producción y elevar el nivel de vida de la familia campesina. Deberá realizar en suma
el mismo proceso de expansión y complementación económica interna que condujo a los Estados Unidos a su portentoso grado de desarrollo actual. En 1954, en su libro Petróleo y Política, Frondizi había propuesto una idea política. Cuatro años después, invirtió su pensamiento. Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible, a quienes no les interesa que extraigamos nuestro petróleo, ni les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación. Los ferroviarios y bancarios se movilizaron en contra de Frondizi y el gobierno aplicó el Plan Conintes, movilizándolos con las Fuerzas Armadas. En las calles comenzaron a vivirse disturbios. El apriete realizado por los militares liberales y la presencia en las escenas económicas de los representantes de la oligarquía cambiaron la orientación del gobierno. Carlos Coll Venegas, Álvaro Alzogaray, Roberto Aleman y Jorge Hueve, entre otros, ocuparon la escena económica, representando los intereses extranjeros. Frondizi realizó varios viajes al exterior, mientras el panorama militar se agudizaba. Como presidente de la nación argentina, os hago llegar los augurios de felicidad del pueblo argentino, que renueva por mi intermedio su afecto por el gran pueblo de los Estados Unidos de América. Las Fuerzas Armadas hicieron circular clandestinamente un libro sobre el frondofrigerismo, donde se denunciaban las relaciones de Frondizi y Frigerio con capitales rusos y con negociados económicos. El general Poggi, que había reemplazado a Toranzo Montero en la conducción del ejército, fue el encargado del planteo final para que Frondizi mantuviera la proscripción del peronismo. Los atentados de la resistencia aumentaban y la brecha se agrandaba entre el gobierno y el movimiento peronista. Por primera vez aparecen intentos guerrilleros en el norte del país, con un fracasado Ejército de Liberación Nacional y con el grupo de Uturuncos. Las huelgas bajo el Plan Conintes eran reprimidas con violencia y cientos de dirigentes gremiales fueron encarcelados. Balbín, con férreos contactos con las Fuerzas Armadas, anunciaba la próxima caída de Frondizi.
Fidel Castro, que había sido invitado por el golpe del 55, era recibido ahora por Arturo Frondizi. Este hecho, más una reunión con el Che Guevara en Don Torcuato, cuando Guevara representaba en Punta del Este a Cuba en una reunión de cancilleres, crearon más alarma entre los militares. En esa misma conferencia, Estados Unidos creó la Alianza para el Progreso. En febrero de 1962, el entonces presidente norteamericano John Kennedy decidió el bloqueo de Cuba. Esto fue aprovechado por los militares liberales que le exigieron a Frondizi que rompiera con Fidel Castro. El 18 de marzo de 1962, el peronismo, utilizando la boleta de Unión Popular, en otros casos la del Partido Laborista o Blanco, se presentó a comicios. Y ahí me di cuenta de por qué Perón había aceptado. Porque poniéndose él de candidato no podía haber división de peronismo. Claro. Donde estaba él no había división. No, quiero contar una anécdota casi importante que tuve con Frondizi. Porque Frondizi, cuando se dio cuenta que perdía las elecciones, me manda un emisario que se llamaba Díaz O'Kelly, ministro de gobierno de Allende en la provincia de Buenos Aires. Díaz O'Kelly viene con una chequera y me ofrece cualquier cantidad de plata siempre y cuando yo renuncie como candidato a gobernador. Error garrafal político de Frondizi, que no se daba cuenta que los votos no eran de Framini, sino eran de Perón. Que yo hubiera aceptado Perón poniendo peronista, lo mismo le ganaba, porque los votos eran de Perón y no de Framini Anglada. Entonces, el otro error que comete Frondizi, anular él las elecciones, creyendo que los milicos lo iban a perdonar. Después fuimos a tomar la gobernación, nos paraban, seguíamos avanzando, discutiendo, hasta que el jefe de los milicos me pone la mano en el pecho y me dice: señor gobernador, no puede pasar. De la batata que tenía me estaba reconociendo como gobernador. Y después nos siguieron con helicóptero creyendo que íbamos a formar un partido paralelo. Y así se desarrollaron las elecciones de él, donde yo fui nada más que candidato. El peronismo triunfó en 11 provincias, incluyendo la de Buenos Aires, con la fórmula Andrés Framini, Marcos Anglada. La presión militar había hecho intervenir la provincia, obligando a anular los comicios donde había ganado el peronismo. Framini
ganó las elecciones con el 32% de los votos y le impidieron asumir el gobierno. Volvió a la escena pública el dictador Aramburu. Se entrevistó con Frondizi diciéndole que debía renunciar para evitar enfrentamientos. Frondizi se negó y Aramburu se retiró amenazante. El 28 de marzo, los comandantes de las tres armas pretendieron deponer a Frondizi. Una hábil maniobra haciendo jurar a José María Guido, titular de senadores, como presidente, le cerró el paso a los militares. Me dirijo esta noche al pueblo de la República para intentar una explicación de los acontecimientos que nos ha tocado vivir en el pasado reciente, así como expresar con modestia republicana la opinión que me merece el futuro inmediato. Guido nombró a Federico Pinedo, quien ya había sido ministro de Economía de Justo cuando derrocara a Irigoyen. Al asumir la cartera económica, Pinedo liberó el mercado cambiario y produjo el pánico. El dólar duplicó su cotización y las bandas financistas volvieron a hacer su agosto. La Argentina veía otra vez la proscripción total del peronismo. Los sectores liberales de las Fuerzas Armadas, una vez más, torcían la historia nacional. Terminamos por hoy. En el próximo capítulo continuamos viendo la historia del peronismo.